para empezar a hablar un poquito del proceso integral a partir del artículo 40. ¿Sí? 40 del Código Procesal. Toda la clase de hoy va a estar ya enfocada en lo que sería la actividad, el procedimiento en sí. Vamos a ver reglas generales de los actos procesales, porque el proceso se desenvuelve por la actividad. Por la actividad que despliega quién. Los sujetos procesales. Pueden ser las partes. ¿Qué otro más puede ser? El juez, el secretario, algún el procurador, algún procurador, que prácticamente es una figura que está extinguida. La figura del procurador ya no tiene prácticamente protagonismo, pero hay, por ejemplo, otros terceros, como son los auxiliares del juez, un perito, un oficial notificador. También puede haber terceros ajenos al proceso, personas ajenas al proceso, que quieran entrar en el proceso, que quieran ingresar en el proceso. ¿Por qué? Porque el resultado de ese proceso les puede causar algún tipo de perjuicio o pueden tener algún interés en el resultado de ese proceso. Por eso es que quieren ingresar en él. ¿Sí? A eso se lo conoce como terceros. También puede haber terceros que les interesa meterse en el proceso, pero no ya para ser parte del proceso, sino para excluir a aquellos que están litigando dentro del proceso. Cuando, por ejemplo, se está discutiendo sobre la propiedad de una cosa o sobre el derecho respecto de una determinada obligación, puede ser que haya un tercero que diga: esto no es de ninguno de los dos, esto es mío. Por lo tanto, quiero presentarme y hacer ver al juez que en realidad ninguno de los dos tiene razón, ni tiene derecho sobre esta cosa, sino que el dueño soy yo. El que tiene derecho soy yo. El que tiene preferencia a ser pagado soy yo, y no este acreedor que ahora se presenta. ¿Me siguen? A eso se lo llama terceristas. Y para ese tipo de situaciones aparecen las tercerías de dominio, o de mejor derecho. Entonces, todos estos sujetos procesales participan en la actividad del procedimiento, del proceso judicial. Pero claro, nosotros, para hablar del proceso judicial, primero tenemos que entender que algo muy importante, y esto que les voy a contar es aplicable a cualquier proceso civil, penal, proceso administrativo, laboral. El proceso, apellido, ¿cómo? Enfrente. No, perdón. Disculpe, doctor. Yo tengo la letra N. Enfrente. Pero ya está, que deseo. ¿Hasta acá, ¿de qué apellido es acá? Hasta la letra L. No, L. ¿Y pasará lista, doctor? Porque De la M para allá, sí, igualmente yo después paso acá lo mismo. ¿No? Bueno, para que no andemos haciendo tanto lío, ya está. Para la próxima lo vamos a anunciar, ya lo dividimos así. Esto va a ser así por lo menos hasta después del primer examen, que ahí suele bajar o mermar un poquito la cantidad de gente. Ojalá que no, ojalá que estén todos, ojalá que continúen. Lo cierto es que nosotros el índice de aprobado que tenemos es muy alto, pero de lo que quieran. ¿Por qué? No porque no pasen, porque en realidad ustedes pueden seguir cursando y dar el integrador y dar el final, abandonan. Por circunstancias de la vida, personales, lo que fuere. Mucha gente abandona, lo importante sería que no abandonen, que sigan. Y después de los que llegan, el índice de aprobados es del orden del 90-95%. ¿Sí? Tratamos de acompañar hasta que al final aprueben. Por eso es que tenemos muchos ausentes al final de cada cuatrimestre, pero pasan muchas materias, no solamente eso. Bien, entonces les explicaba que cuando hablamos de procedimiento, primero tenemos que entender algunos elementos que son importantes y que son importantes para cualquier tipo de proceso. Y es entender que el proceso judicial, cualquier proceso judicial, es una relación jurídica. Especial, particular, con reglas particulares, con reglas especiales, con una funcionalidad, con un fin propio, que es resolver un conflicto. ¿Sí? Que es llevar adelante un procedimiento que traiga como conclusión la emisión de una norma jurídica individual, sentencia, que pone fin a un conflicto entre las partes. Es un mecanismo constitucional para evitar la justicia por mano propia, ¿sí? Para evitar el caos que eso generaría, para civilizar la resolución de los conflictos entre los ciudadanos. ¿Está bien? Bueno, cualquiera sea la naturaleza del conflicto, lo cierto es que este procedimiento no puede constituirse, no puede iniciarse de cualquier manera. Ni puede sostenerse de cualquier manera, ni puede concluirse de cualquier forma.
deben estar vigentes desde su inicio hasta su finalización, ¿sí? Algunos requisitos, algunas condiciones que son necesarias para que esa resolución pueda resolverse justamente, para que ese proceso, ese procedimiento sea válido jurídicamente, tenga eficacia jurídica. ¿Les parece sostenible un proceso que se lleva adelante entre alguien o entre partes que no participaron del conflicto, que no tienen nada que ver con el conflicto? Por ejemplo, que se demande un homónimo y que se lleva adelante el proceso por un homónimo, no es la parte, no es quien participó del conflicto. ¿Les parece válido ese proceso? ¿Una sentencia contra alguien que no tuvo nada que ver con la cuestión? Sería una sentencia impátrica, sería una sentencia nula, sería un acto jurídico nulo. ¿Les parece, por ejemplo, de alguna forma hablar de una relación jurídico-procesal válida, que un proceso se lleva adelante ante un juez que no es competente? ¿O un juez que es amigo de alguna de las partes? Entonces, evidentemente, hay ciertas condiciones, hay ciertos requisitos que deben respetarse para la constitución, desarrollo y conclusión de cualquier tipo de proceso judicial. A esos requisitos, a esas condiciones, se las conoce como presupuestos procesales. Hay presupuestos procesales que son esenciales, sustanciales. Por ejemplo, que sean las partes identificadas adecuadamente, que tengan que ver con el conflicto. Es decir, que tengan legitimación. Hay otros presupuestos sustanciales, como son que el juez tiene que ser competente. Y después hay otros presupuestos que son más formales, es decir, más procesales, más vinculados al procedimiento. Por ejemplo, bueno, que no exista otro proceso abierto en otro juzgado por las mismas partes y ante otro juez, y por el mismo conflicto. Claramente no puede haber dos procesos similares en trámite, porque corremos el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias. Entonces, eso se conoce como la litispendencia. Hay litis pendientes, hay distintas litis que tramitan o porque hay identidad de sujeto, objeto y causa, o porque hay conexidad entre el objeto y los sujetos que han llevado adelante distintos procesos. Como por ejemplo cuando se lleva adelante un proceso de daños y perjuicios donde han sido víctimas muchas personas. Entonces lo lógico es que como se trata del mismo hecho dañoso, del mismo accidente, del mismo factor, de la misma cuestión de determinación de la responsabilidad, sea el mismo juez el que intervenga para resolver la situación de todos. ¿Por qué? Porque hay que determinar la responsabilidad de aquellos que participaron. Imagínense si un juez en un juzgado dice que el demandado es responsable, pero en otro juzgado dice que por el mismo hecho no es responsable. Imagínense la situación, por ejemplo, del conflicto del accidente de tren en 11. ¿Sí? Ahí tienen 500 afectados, 600, 700 afectados. Bueno, imagínense 700 juicios tramitando, cada uno demandando algún daño que haya sufrido en distintos jueces. Donde un juez dice que tiene razón, otro juez dice que no tiene razón. Es decir, que hubo una responsabilidad y otro que no hubo. Entonces, para evitar estas cuestiones aparece la litispendencia o el instituto de la litispendencia, que lo que busca es acumular procesos. Ahí les presento otro término, que es la acumulación de procesos. La acumulación de procesos es que ante un mismo juez se acumulen todos aquellos juicios que estén vinculados por las partes o por el objeto. ¿La misma litispendencia en la argumentación? Claro, la litispendencia en realidad es la situación que se da, que permite la acumulación. ¿Está bien? ¿Se da por conexión también, doctor? Por ejemplo, se da o por conexión o por identidad. Puede haber los mismos sujetos, pero pueden estar conexos por el objeto o por la causa, como en este caso que yo les digo. Yo puedo ir en un transporte de colectivo que sufrió un accidente, pero nos dañamos varios. Cada uno inicia su demanda de daños y perjuicios. La causa es la misma, el accidente en un colectivo, pero los sujetos son diferentes. Y el daño que sufrió cada sujeto también puede ser diferente. Lo lógico que es que por la misma causa, ¿sí?, por la misma situación que se está demandando, sea un mismo juez el que resuelva si existió responsabilidad de la empresa de transporte, si no existió responsabilidad, qué es lo que pasó.
Ni que hablar, por ejemplo, en choques múltiples, como tan comunes hoy, ¿no? Bueno, de que ahí que aparecen varios sujetos o varias personas que participan de la situación. Entonces imagínense que eso puede disparar la existencia de varios procesos, de múltiples procesos. Lo lógico es que sea un mismo juez el que por acumulación de procesos tramite, sustancie todos esos trámites. Y que después, cuando va a dictar sentencia, en determinados aspectos dicte una sola sentencia. ¿Sí? Y después, respecto de cada situación en particular, bueno, resolverá sobre cada situación en particular, pero teniendo la base ya resuelta, común a todos. ¿Es? Si hay responsabilidad o no hay responsabilidad de aquel que provocó el accidente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, eso es un presupuesto formal, procesal, importante. Importante porque yo no puedo avanzar si no resuelvo esta cuestión. Esos presupuestos, esos requisitos, esas condiciones son necesarios para hablar de una relación jurídico-procesal válida. Esos presupuestos también tienen que ver con el conjunto de reglas y procedimientos que tienen que desplegarse en el proceso. Por ejemplo, ustedes tienen derecho por el principio de contradicción al ejercicio del derecho de defensa, ¿está bien? Es decir, de toda presentación que haga la contraria, que pueda generar una modificación en su situación, se les tiene que correr traslado. Las nuevas reformas procesales cambian el término traslado por aviso. Se les tiene que correr aviso. Posiblemente cuando se reciban ya deje de llamarse traslado y se llame aviso, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí aparece también un presupuesto importante, que es que se respeten las reglas del procedimiento. En el marco del proceso, durante el desarrollo del proceso. Cuando esto no se respeta, se genera indefensión. Cuando se genera indefensión, por violar o por irregularidades en el procedimiento, aparece otro instituto muy importante, que vamos a ver en la segunda parte, que se llama la nulidad. Si hay indefensión, hay nulidad. ¿Está bien? ¿Ahí estamos? Entonces vemos que hay presupuestos generales que hacen, ¿no?, a la constitución válida de un proceso. Por ejemplo, otro presupuesto que vamos a después meternos más de lleno es que quien se presenta en el juicio tenga capacidad para poder ejercer derechos y deberes procesales. Es decir, si se presenta en juicio alguien que es incapaz, o bien que tiene una restricción en su capacidad, o está limitado en su capacidad, lo tiene que llevar adelante a través de quién, de su sistema de apoyo, o bien de su curador, que es una incapacidad absoluta, que son el derecho de familia, ¿sí? No puede esta persona porque está limitada en su capacidad. Entonces, un proceso que se lleva adelante con alguien que no tiene capacidad de ejercicio, ¿sí?, lo expone a una situación de vulnerabilidad, a una situación de indefensión. Por lo tanto, hay nulidad. Solamente aquel que tiene adecuada personería, aquel que es el personero adecuado, puede presentarse en el proceso. Ahora, si la persona es capaz, nada obsta que se presente, ¿sí?, con su abogado, o bien que le dé un poder a su abogado, pero para darle un poder o mandato a su abogado tiene que ser capaz. Si no, el mandato se lo va a tener que dar ¿quién? Su representante legal. Lo mismo con las personas jurídicas. Entonces, la legitimación, el derecho de pedir y la personería, la adecuada representación, son dos elementos muy importantes que también se ven para hablar de una relación jurídico-procesal válida. Y lo mismo las demás formas procesales. Es decir, cómo tienen que hacerse los escritos, cómo tienen que llevarse adelante las audiencias, qué condiciones se tienen que respetar. Todas estas cuestiones hacen a requisitos o condiciones generales de cualquier tipo de proceso, sin el cual no puede hablarse de una relación jurídico-procesal válida. Y para poder entender esto, ¿sí?, primero como base, es que vamos a ir viendo entonces cada uno de estos elementos en general. En particular, hoy nos vamos a enfocar en dos. El primero, lo que tiene que ver con las partes, o peticionarios, si estamos en un proceso voluntario. ¿Se acuerdan que vimos tipos de proceso en la clase pasada? Hay procesos contenciosos y hay procesos voluntarios.
donde no hay conflicto, hay una especie de procedimiento para regularizar o guisar la legalidad de una situación jurídica. Por ejemplo, una autorización de viaje, una cuestión vinculada a un inventario, un pedido de inventario, una tutela, una adopción, una guarda. Una homologación de convenio, ¿qué sería? ¿Un convenio o No, ahí sí estás ante, si se presentan las partes de común acuerdo y piden la homologación, estás ante un proceso voluntario, porque ambas partes voluntariamente se presentan y le piden al juez que le dé fuerza jurídica a un convenio. Esa es la homologación. Homologar es visar la legalidad de un determinado acuerdo. Ver si el mismo, de acuerdo a los derechos que se han transigido, cumple con el orden público. Legal, ¿sí? Si el juez advierte que cumple con el orden público, entonces lo homologa, le da fuerza jurídica. Y por lo tanto, es ejecutable si no se cumple. En cambio, distinta la situación, un proceso que iniciado como contencioso termina en sentencia homologatoria. Puede iniciarse como contencioso, daños y perjuicios, y en la audiencia preliminar, en la audiencia de apertura a prueba, las partes dicen, bueno, llegamos a un acuerdo. Y ahí el juez la abre el acuerdo y ¿qué hace? Lo homologa. Ese tipo de resolución es equivalente a una sentencia definitiva y es ejecutable. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces tenemos como relación jurídico-procesal compleja, hay integrantes, presupuestos subjetivos, los sujetos, objetivos formales, que también pueden ser sustanciales y formales, de acuerdo a la esencialidad, lo que hace a la cuestión más vinculada al derecho de fondo, la legitimación, las cuestiones vinculadas a la competencia del juez, que sea el juez natural, o a la cuestión formal, al procedimiento en sí. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Perfecto. Esto ya está. Otra de las cuestiones también importantes es, dentro de los presupuestos, yo voy dándoles elementos generales que después no van a ver cuando veamos demanda, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inexistencia de cosa juzgada. Así como vimos que puede haber procesos pendientes, también puede ser que esta situación no haya sido resuelta en otro juicio. Este conflicto que se presenta ahora, en realidad ya tiene sentencia en otro proceso que se ha iniciado con anterioridad. En razón de la identidad del sujeto del objeto y de la causa, o en razón de la conexidad. Que haya cosa juzgada en este sentido. Hay un proceso que dice que no hay responsabilidad porque no participó el demandado del hecho. Bueno, en este proceso bien puede plantearse que respecto de esa situación hay cosa juzgada. Eventualmente. ¿Sí? La inexistencia de cosas juzgadas tiene que ver con eso. Con que si el asunto, si el conflicto ya fue resuelto por otro juez y esa sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no puede iniciarse otro proceso nuevamente. Tiene que ver con la inmutabilidad que presenta como atributo, como autoridad, la sentencia que se ha dictado y que ha pasado en la autoridad de cosa juzgada. Ustedes tienen dos situaciones de cosa juzgada. Está la cosa juzgada, esto debería haberse visto en teoría general del proceso, seguro lo vieron, pero bueno, fue hace tiempo. Es cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada material implica que ese asunto no puede volver a discutirse. Ahí se habla de que hay una inmutabilidad de la cuestión resuelta y por tanto no puede modificarse. Podría eventualmente modificarse si se plantea lo que se llama la acción de nulidad de cosa juzgada irritada, que es cuando en ese proceso hubo nulidad, hubo alguna situación irregular. Por lo tanto, no puede hablarse de una sentencia oponible. Por ejemplo, en ese proceso se tuvo en cuenta declaraciones testimoniales que después, en sede penal, fueron condenadas por el delito de falso testimonio. Entonces, frente a esa situación, uno podría pedir la nulidad de esa cosa juzgada irritada por cuanto el juez tuvo en cuenta declaraciones falsas, que fueron declaradas después falsas, después del dictado de la sentencia. Entonces, claramente hay una irregularidad que, de alguna forma, pone en jaque ese atributo de inmutabilidad. Pero, fuera de esos casos,
está la cosa juzgada material, que reviste la calidad de inmutable, inmodificable. Y después está la cosa juzgada formal. Es decir, el asunto que ha sido resuelto ya no se puede volver a discutir, pero nada obsta poder iniciar un proceso ordinario posterior. Esto es lo que pasa en los juicios ejecutivos, ¿sí? En donde se discute un crédito que nace de un instrumento extrajudicial, de un título extrajudicial. Por ejemplo, un título cambiario, un título valor, como le habla el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, cuando se discute un crédito, las defensas están muy limitadas en el marco de un juicio ejecutivo. Vimos en la clase anterior un poco la estructura, vieron que es más abreviada, hay excepciones o defensas específicamente determinadas, y uno no puede abrir el ámbito de la defensa. Es más, uno no puede discutir la causa de la obligación. Yo firmé un título. Ahora, si ese título lo firmé porque por lesión enorme, porque se aprovecharon de mi situación, porque me extorsionaron o lo que fuere, no es algo que yo pueda discutir en el juicio ejecutivo. Lo voy a poder discutir después. ¿Cuándo? Después de que pague, usted va a poder iniciar un juicio ordinario posterior para poder ver qué es lo que pasó acá. En la segunda parte de la cursada, cuando veamos juicio ejecutivo, vamos a hablar un poquito de esto del proceso ordinario posterior y les voy a dar un fallito, que no hace mucho que lo comentamos para el derecho, y entonces se discute justamente esta cuestión. Una persona firma un pagaré, pagó, pero después en el ordinario posterior probó que ese pagaré tenía irregularidades, que respondía a una estafa, a una falsedad de declaración por parte de aquel que lo presentó a su cobro. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Pero por eso ahí se habla de cosa juzgada formal, porque la causa de esa obligación uno la puede discutir después en un proceso ordinario posterior. ¿Siempre después? ¿No puede ser antes? No, siempre después. Primero hay que pagar. Establece el código Si de soy condición, joven, pagar. Si soy Ojo, joven, el tema es lo que llevo a pagar. uno podría plantear rentabilidad en un proceso ordinario, pero vas a tener que pagar primero. Si no, no te habilitan el ordinario posterior. ¿Cómo reclamo? ¿Pero es de inmediato o es un lapso después de haber pagado? No, uno cumple con la obligación, se dicta sentencia, cumple con la obligación y después ya podés meter la demanda del proceso ordinario que van a poder tramitar. ¿Y eso también va a tener su debido procedimiento? O sea, Claro, el tiempo y el pero lapso. ya va a ser proceso ordinario, más amplio, donde se va a discutir la causa. ¿Y si sale a favor, qué hace con el pago del padre? Justamente es un ordinario para repetir lo que pagué. Y vas a tener que pagar lo que pagué, más intereses, más daños. Porque uno el ordinario lo inicia por repetición, más daños. Claro. Entonces uno reclama todo. Perdón, doctor, teníamos dos tipos entonces, disculpen. La existencia de cosa juzgada material y la otra era Formal. Claro, la cosa juzgada puede ser formal o material. perfecto. La material es cuando ya estamos ante una sentencia de un proceso de conocimiento. Es el ordinario o el sumarísimo. Ahí hace cosa juzgada material. La cuestión es inmutable, inmodificable. ¿Sí? Yo para que vayan quedándose con la terminología, de manera que después cuando van a leer ya van teniendo más o menos una idea de la terminología digamos, las condiciones o la finalidad con la que están reguladas. Muy bien, otra cuestión importante que también tiene que ver con un presupuesto formal es que la pretensión tiene que estar adecuadamente presentada. ¿Esto qué significa? Bueno, que lo que yo pretendo tiene que ser claro. ¿Está bien? Es decir, concreto, claro, tiene que describir adecuadamente los hechos, explicar las razones, las causas, fundar adecuadamente el derecho. Porque una pretensión clara permite a la otra parte ejercer ¿qué cosa? Su derecho de defensa adecuadamente. ¿Sí? Cuando esta pretensión, que en realidad es lo que se explica como lo que se requiere en la demanda aporta la pretensión o describe la pretensión, cuando esta pretensión no es clara, cuando esta pretensión es confusa, cuando omite redactar adecuadamente los hechos, ahí se produce una cierta situación de desventaja porque el que se defiende no tiene en claro de qué defenderse. Entonces ahí aparece un instituto que es el de la excepción de defecto legal, que es para eso, es para decir, señor juez,
no le dé trámite a esta demanda, que no avancemos hasta tanto el actor no aclare concretamente qué es lo que quiere, cuál es el objeto de lo que está demandando, sobre qué hecho lo sale escrito. Que explique claramente, porque la redacción es confusa, está mal hecha, mezcla, digamos, tres términos. Una vez vi una demanda que era de un problema con un fideicomiso inmobiliario. ¿Sí? Alguien da su propiedad en fideicomiso para que este fideicomiso lo venda. ¿Sí? En realidad el que lo da en fideicomiso no era el titular, sino que era un martillero que tenía un poder y demás, entonces se hacen todas estas cuestiones. La cuestión es que después de eso, el fideicomiso intenta, el fiduciario, que es el sujeto obligado a llevar adelante esta operación, ¿sí? Lo van a ver cuando vean contratos, o si no lo están viendo, el fiduciario lo estafa y lo quiere vender por atrás y quedarse con el dinero y no cumplir con la misión que le fue encomendada como fiduciario, ¿sí? Entonces le inicia una acción penal que termina en condena y mete una acción civil, y la acción civil que mete es de incumplimiento de contrato más daños. ¿Está bien? Dice incumplimiento de contrato más daños. Estaba mal encarada la pretensión a mi criterio, pero sin perjuicio de ello, del texto surge que pide la remoción del fiduciario, y es otra acción. ¿En otro caso sí se puede desestimar la demanda o se va a tener de Bueno, si es que es un caso así, en realidad no es para desestimar, pero sí es para que el juez ab initio, o sea, desde el principio diga cuánto aclare. Pero no dijo nada. Entonces se corrió traslado, y la contraria, ¿qué va a hacer? Aclare. ¿Y cómo dice o pide aclare qué es lo que quiere? A través del defecto legal. La redacción es confusa, no se sabe lo que pretende, qué pide, rescisión, contrato, qué pide. Entonces el juez le va a dar un plazo, dentro de los 15 días aclare, bajo ofrecimiento de tenerlo por desistido del proceso. ¿Le sigue un poquitito? Entonces ahí tenemos otro presupuesto también importante, que sea una pretensión proponible, clara, adecuada. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, lo que decía, ¿cómo es el nombre? Sabrina. Bueno, lo que ella nos decía es que no puede rechazar incrimine con determinadas situaciones en donde ya el mismo derecho te está diciendo que no tenés posibilidad de pedir. Entonces ahí el juez puede hacer lo que se llama el rechazo incrimine. ¿Por qué? Porque advierte que la pretensión no es exigible jurídicamente. Por ejemplo, una deuda del juego clandestino. No puede ser objeto de un proceso de cobro, de sumario de deuda de ordinario de pesos. ¿Por qué? Porque la ley expresamente excluye la posibilidad de pedir la deuda por crédito por juego clandestino. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso damos una pretensión que no es exigible jurídicamente. Para esos casos aparece entonces el rechazo in limine. Rechazo in limine que se da ante una situación que se conoce como, anótenlo, improponibilidad objetiva de la pretensión. La pretensión es improponible objetivamente. Objetivamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con el objeto, con el derecho, con lo que se está reclamando. La pretensión también puede ser improponible subjetivamente. ¿Cuándo? Cuando el demandado en realidad no puede ser demandado. Se confundieron. Demandaron un homónimo en vez de demandar a la real parte demandada, es decir, a quien que participó del hecho. Ahí la demanda es improponible subjetivamente. La demanda es improponible objetivamente cuando sea el derecho o el objeto de lo que se está reclamando no puede demandarse, no puede pretenderse. ¿Estamos? Como el ejemplo del juego De clandestino. la deuda, el cobro de una deuda por juegos o apuestas clandestinas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? En el caso suspendido también sería un rechazo in limine. Exactamente, porque si a vos te están demandando a vos que no son parte del conflicto, tienen que rechazar el límite. Si surge del expediente, ¿no? Pues el rechazo in limine supone que vos pedís y el juez te lo rechaza, sin dar traslado, sin intimarte a que arregles, a que repares, a que subsanes esa irregularidad. Te dice, usted no tiene derecho
Hay un caso en que tiene un fallo que creo que lo tienen dentro de los fallos que le dimos, que es Ibarra, el apellido, si mal no recuerdo, que es un caso de improponibilidad objetiva de rechazo in limine, en donde una persona reclamaba, era extranjero, no tenía la residencia todavía y reclamaba un subsidio del ANSES. Entonces el ANSES le dice como el requisito necesario que usted tenga residencia en Argentina. Entonces le metió una demanda para que el ANSES le pague el subsidio porque él estaba viviendo en Argentina y por tanto tenía derecho a acceder al subsidio. Y después le dijo rechazo in limine. Hay una improponibilidad objetiva porque la ley no le da a usted este derecho. ¿Sí? Haga la residencia, radíquese en el país y después vemos si puede acceder o no a esos beneficios. ¿Está bien? Bueno, ahí puede ser también el caso. ¿Estamos hasta acá? Este tema de los presupuestos procesales. Sí. Entonces, los presupuestos procesales, este conjunto de cosas, son los que nos permiten hablar de una relación jurídico-procesal válida. Entonces, pasemos a hablar de uno de los presupuestos, que es lo que tiene que ver con los sujetos procesales. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Dentro de esos presupuestos, ¿son todos obligatorios y no puede faltar ninguno o puede faltar alguno? No, son presupuestos, por lo tanto tiene que estar todo. Tiene que estar todo. Está bien. Tiene que darse todas las condiciones. No puede haber independencia, no puede haber cosa juzgada. No es que no hay independencia, pero hay cosa juzgada. No puede darse ninguna de esas situaciones. Cualquier irregularidad que se dé, ya esa relación jurídica deja de ser inválida y pasa a ser inválida. Y si es inválida, es nula. ¿Está? Muy bien, vamos a hablar de los sujetos procesales. ¿No? Hablo de sujetos en general, porque los sujetos no son solo las partes. Las partes están en un diálogo, en una interactuación con el juez, que es el tercero, con autoridad suficiente para resolver ese conflicto. ¿Está bien? ¿A través de qué? A través de la función jurisdiccional. De manera que la relación entre el juez y las partes es continua durante el proceso. Hay relación entre las partes, hay relación de cada una de las partes con el juez y del juez para con ambas partes. La parte actora le pide algo a la parte demandada, ¿sí? Le pide, el juez concede el traslado a la parte demandada para que la demandada conteste, por ejemplo, ¿sí? La actora le pide al juez que le autorice una determinada diligencia. Ahí la relación se da entre la actora y el juez. O la demandada le pide al juez que haga una determinada diligencia. Ahí la relación se da entre la demandada y el juez. De manera que esta interactuación es constante. Ellos son los protagonistas principales del conflicto. Este conflicto va a ser resuelto por el juez a través del dictado de una sentencia definitiva. Pero para llegar a la sentencia hay que pasar por un montón de etapas procesales y por un montón de situaciones que pueden darse durante el proceso, que es de lo que nos vamos a ocupar a medida que vayamos avanzando en cada una de las etapas, ¿sí? Pero tenemos que entender primero cuál es la función que tienen los sujetos procesales. Por eso en la clase anterior les hablé de la importancia de que lean los deberes y poderes del juez, cuáles son el marco de responsabilidad y de facultades que tiene el juez a lo largo del proceso. Esos artículos 34, 35, 36 y 37 que nos dicen un poquito cuáles son las responsabilidades y los deberes del juez. Después hay otras normas. Cuando habla de resoluciones judiciales, que vamos a hablar después, cuando habla de resoluciones judiciales también impone al juez determinadas responsabilidades y obligaciones en cuanto a cómo tiene que dictar esas resoluciones y qué condiciones tienen que cumplir para que sean válidas, ¿sí? Pero bueno, los protagonistas son ellos. Ahora hay otros sujetos procesales. Unos, como les decía, los auxiliares. Esos auxiliares del juez, esos funcionarios que trabajan junto al juez durante el proceso. Hay funcionarios públicos que son actuarios, secretarios, prosecretarios, o funcionarios públicos administrativos, como es el oficial mayor, como es el oficial primero o el jefe de despacho, en líneas generales. Luego los empleados que forman e integran el juzgado. Y después también existen otras personas, otros sujetos, otros funcionarios importantes. Uno de ellos, los peritos, que son aquellos especialistas que tienen conocimiento de hechos de difícil comprensión, de hechos que necesitan ser explicados por la ciencia, o por el arte, o por alguna especialidad. ¿Está bien? Eso uno necesita de los peritos.
que objetivamente, imparcialmente van a dar una mirada técnica, científica de aquello que ha sido sometido a análisis o a su análisis. ¿Está bien? Una situación vinculada a una pericia médica, pero también una pericia informática, o a una pericia vinculada a ingeniería civil, o cualquier otra circunstancia que requiere un conocimiento especial. Los peritos. Después tiene otros funcionarios muy importantes, que son los que van a llevar adelante diligencias trascendentes en el marco del proceso, que son ni más ni menos, por ejemplo, las notificaciones. Para eso están los oficiales notificadores. Son funcionarios públicos que llevan adelante las comunicaciones de las resoluciones que dicta el juez a las partes. Después en la clase de viernes vamos a ver cómo funcionan las notificaciones, qué tipos de notificaciones hay, pero es muy importante que primero entiendan esta etapa. La etapa de qué es un acto procesal, cuáles son los elementos de un acto procesal, cómo se despliega un acto procesal, qué condiciones tiene que cumplir. Para que luego, en todo caso, el día viernes, cuando ven notificaciones, van a ver que hay un montón de elementos que ya lo van a tener claro, que va a ser más fácil comprenderlo. Pero entonces tenemos los oficiales notificadores, que son los que notifican, anotician una resolución judicial. Tenemos otros funcionarios muy importantes, que son como el brazo, el arma del juez. El brazo armado del juez no es arma de fuego, sino el brazo armado del ejercicio de la función jurisdiccional fuera del juzgado. Y que son los oficiales de justicia. Los oficiales de justicia llevan adelante varias diligencias. Llevan adelante diligencias, por ejemplo, de órdenes que imparte el juez para identificar o notificar una determinada resolución, pero también para llevar adelante otros actos procesales, como son, por ejemplo, un allanamiento para identificar ocupantes, como es, por ejemplo, el embargo de bienes muebles, como es, por ejemplo, el secuestro de bienes también. Es decir, o por ejemplo, acompañan a un perito para poder ingresar o allanar un determinado domicilio y que el perito pueda llevar adelante la actividad que le fue encomendada. Entonces, ellos son los ujieres o oficiales de justicia, que van a ver que también los mencionan como ujieres, ¿sí? Y que llevan adelante, materializan las órdenes del juez que tienen que llevarse adelante fuera del juzgado, en domicilios fuera del juzgado, que tiene que ver con todas ciertas actividades, ¿está? Todos ellos son auxiliares del juez. Y ahora, bueno, los secretarios. Los secretarios son los que dan fe de todas las actuaciones procesales que se producen. Certifican, cumplen la función de actuario, y dan fe de todas aquellas diligencias, audiencias, desarrollo, presentaciones de escritos que hacen las partes, es decir, le dan fe a toda la actuación procesal, certifican la actuación procesal. Eso es un funcionario muy importante para el juez. Muy bien. Y por otro lado, entonces acá ya nos metemos un poquitito en esto. Tenemos dentro de los procesos contenciosos la parte actora y la parte demandada. Parte es quien pretende y frente a quien se pretende, ¿sí?, una determinada actuación procesal. Quien pretende y frente a quien se pretende una determinada actuación procesal, diría pretensión, ¿sí?, dentro del marco del proceso. ¿Quién pretende? ¿Quién es el actor? Frente a quien se pretende, ¿quién es? El demandado. Entonces, la parte actora pretende la actuación de la ley con su pretensión al demandado para que éste cumpla con una determinada obligación de dar, de hacer o de no hacer, o para que se declare una situación de incertidumbre jurídica, por ejemplo. El supuesto de otro instituto que van a ver, que es cuando hablamos de demanda, las pretensiones o demandas meramente declarativas. El artículo, por lo general, cuando uno inicia una demanda de condena, para que el otro se condene, ¿está bien? Pero hay pretensiones que no buscan una condena. Lo que buscan es que se aclare una situación jurídica incierta. Una situación muy común en las pretensiones declarativas es, por ejemplo, que es donde más se da esta cuestión, en una acción de inconstitucionalidad. Yo busco que se declare la constitucionalidad de una norma. Lo único que busco es que un juez declare que esta norma es inconstitucional. Porque para mí es inconstitucional, pero hay gente que entiende que
que es constitucional. Entonces, ante esta duda, ante esta incertidumbre, señor juez, dicte una sentencia que diga que esta norma es constitucional o inconstitucional. Otra situación que también es muy común es empresa, ¿sí? Empresa de parque industrial de Almirante Brown, Esteban Echeverría, le imponen una tasa. Meten acción meramente declarativa para que un juez le diga que él no tiene por qué pagar esa tasa porque no tiene nada que ver con su actividad. Entonces, que una sentencia declare que en realidad no es sujeto obligado de ese tributo, de ese impuesto. ¿Sí? Hay que hay una mera declaración. No se busca condenar al Estado para que cumpla con una determinada obligación de dar, de hacer o de no hacer. Hay una pretensión meramente declarativa. ¿Está bien? ¿Entendieron todos eso? Sí. A eso se refiere el artículo 322 del Código Procesal. Cuando veamos demanda, vamos a volver sobre esto. Entonces, ¿quién pretende y frente a quién se pretende la actuación de la ley con el dictado de una sentencia o un requerimiento o una determinada actuación procesal? Ahora, estas serían las partes principales. Vamos a suponer las que tienen que ver con el conflicto. Pero el proceso permite la actuación también de terceros, es decir, de personas que no demandan ni han sido demandadas en el marco del proceso, parte actora y parte demandada, pero que pueden tener un interés en él. ¿Está bien? Voy a volver con un ejemplo ahora, pero antes quiero aclarar algo. Tanto la parte actora como la parte demandada puede estar integrada por una persona o por varias personas. ¿Sí? Yo puedo reclamar junto a los condóminos, ¿sí?, la reivindicación de un bien inmueble. ¿Está bien? Entonces somos varios los que estamos demandando. Hay un liticonsorcio. Cuando son varios los que integran una determinada parte, hay liticonsorcio. Puede haber un liticonsorcio activo o puede haber un liticonsorcio pasivo. Y mixto también, O puede ser mixto, activo y pasivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la parte actora demanda por daños por accidente de tránsito al que manejaba el automóvil, al titular registral y a la compañía de seguros. Ahí tiene un liticonsorcio activo o pasivo. ¿No? Sí. ¿Quién dijo pasivo? ¿Y alguien dijo activo? Pasivo. Porque es la parte demandada. Hay liticonsorcio. Muy bien. Fuera de estas situaciones, a veces aparece que hay terceros que pueden tener un interés en la litis. Pero sin embargo no integraron, no fueron, ni iniciaron el proceso, ni fueron incorporados, ni citados, y tampoco han sido demandados. Un ejemplo que nosotros siempre lo damos, y los chicos que estuvieron en el cuatrimestre anterior lo deben recordar, es un caso real. Resulta que sale una ley que le exige a la compañía de seguros, esto fue hace años, estamos hablando primera década del 2000, no me acuerdo ahora, 2004, 2005, más o menos. Pero sirve como ejemplo. Sale una ley que le dice a la compañía de seguros, que la compañía de seguros, de lo que usted cobra de prima por los seguros que da de responsabilidad civil, ¿sí?, lo que usted cobre, un porcentaje, que es el 0,5%, el 0,3%, tiene que retenerlo y depositarlo en una cuenta, lo tiene que derivar a una cuenta. Esa cuenta es de la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios. Esa ley lo que hizo fue decir, bueno, vamos a tratar de conseguir un monto que ayude a todas las delegaciones de bomberos voluntarios del país. Lo vamos a centralizar en la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios. Y Bomberos Voluntarios después distribuye, ¿sí?, a cada una de las delegaciones de bomberos, como una forma de colaborar con el funcionamiento de esta tan importante institución. Bueno, la cuestión es que cuando sale esta ley, ¿qué hicieron las compañías de seguros? Metieron un amparo y pidieron, en realidad creo que fue un proceso meramente declarativo, no fue un amparo, pero metieron ahí un proceso judicial en donde solicitan la inconstitucionalidad. ¿Sí?
dicen esto no causa un confiscatorio, no tiene, es abusivo, lo que fuere. ¿Sí? Entonces meten esa demanda de inconstitucionalidad y como medida cautelar solicitan la suspensión de la ley. ¿Está bien? Esa demanda fue iniciada por X determinada cantidad de compañías de seguros. ¿Contra quién? Contra el Estado Nacional. ¿Sí? El Estado en su conjunto, no el Poder Ejecutivo. El Estado Nacional. Uno demanda al Estado. Porque uno de sus poderes de gobierno, que fue el legislativo, sanciona una ley que ha sido refrendada y puesta en vigencia por el Ejecutivo, que causaría o que sería inconstitucional. ¿Estamos hasta ahí? El juez dice, presumiblemente asiste razón, hágase lugar a la medida cautelar, suspéndase la aplicación de la ley. ¿Está bien? ¿Quién es el principal perjudicado? ¿El Estado o quién? Los bomberos. El principal perjudicado son los bomberos, sin embargo los bomberos no son parte. Cuando pasa esto, que se dicta esta resolución, el principal perjudicado, que era los bomberos, se presentó en el proceso. Y se presentó como tercero. ¿Sí? Se presentó como tercero y apeló. Cuando veamos apelación, vamos a ver cuáles son las condiciones para apelar. Y una de las condiciones para apelar es que a mí esa resolución me cause un perjuicio. Me cause un gravamen. ¿Sí? Si hay perjuicio, si hay gravamen, hay apelación. Si no hay perjuicio o gravamen, no hay interés jurídico que tutelar, no hay apelación. ¿Sí? Entonces el juez le concedió, lo tuvo por presentado como tercero y le concedió. ¿Por qué? Porque era el afectado directo de esa situación. Este caso nos sirve para hablar de esta figura de los terceros, que son personas que ajenas al proceso tienen un interés en él y pueden participar. Y el Código Procesal nos habla de terceros. Ahí está, vamos a poner acá. Nos habla de distintas clases de terceros. Hay dos tipos de terceros. En media vamos a hacer un recreo y 20 vamos a hacer un recreo. ¿Está bien? Hay dos tipos de dos situaciones que pueden dar lugar a la intervención de terceros. Uno, la intervención voluntaria de terceros. ¿Cuándo hay intervención voluntaria de terceros? Cuando un tercero se presenta voluntariamente en el proceso de señor juez, quiero que me permita participar de este juicio. Porque lo que se está discutiendo acá a mí me afecta. Ahí la participación del tercero es voluntaria. ¿Sí? Él se presenta directamente. Ahora, la situación que afecta a tercero puede ser una situación que lo afecta directamente en su derecho, como es el caso de los bomberos, o que lo afecte indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy el inquilino y se está demandando la reivindicación de un inmueble, quiero hacer saber al juez, mire señor juez, quiero presentarme en este proceso para hacerle ver que yo estoy alquilando y alquilé de buena fe. Y en este predio yo tengo funcionando un establecimiento comercial y a mí me garantizaron un alquiler por los próximos 5 años. Si usted hace lugar a la reivindicación y a mí me sacan de acá, me genera un perjuicio económico irreparable. Pero sin embargo, no es parte del conflicto, ni es un litisconsorte en términos de participación en el derecho sustancial de lo que se está reclamando. Es un tercero que sí tiene un derecho que merece ser respetado. A ese tipo de tercero se lo conoce como tercero adherente simple. Es decir, sin ser parte en el conflicto, puede verse afectado por el dictado de esa sentencia. Entonces le interesa estar en el proceso, participar y hacerle ver al juez una situación que merece ser protegida. ¿Estamos hasta ahí? Tercero adherente Simple. Tercero adherente simple. Eso es lo que nos dice el artículo 90, inciso tercero, que los invito a que lo abran y se fijen, para entender un poquito la relación. Fíjense, ¿qué dice el artículo 90? ¿Alguien lo puede leer? Que tenga un código. Ahí lo leo. Bueno. Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuera la parte o instancia que éste se encontrare, quien acredite sumariamente que la sentencia pudiera afectar su interés propio. Perfecto. Vamos ahí. Fíjense lo que dice el código. Algo muy importante.
podrá intervenir en un juicio pendiente, por eso hablamos de la independencia, ¿no? Pendiente, sí, que está en funcionamiento, que está en trámite, en calidad de parte. Es decir, yo me presento como tercero, pero pido que se me tenga presentado como una parte. En calidad de parte implica que se le den las mismas posibilidades para pedir que a cualquiera de las partes. No soy un tercero, me tienen ahí y bueno, estás listo, ya está, no tenés derecho a pedir nada. No. El tercero que ingresa al proceso, que es autorizado su ingreso por el juez, deja de ser tercero y pasa a ser parte. De acuerdo a quien se adhiera. ¿Qué sería la adherente simple? Sí, de cualquier tercero. ¿Tá? La diferencia con el adherente simple lo que vamos a ver ahora del inciso primero. Cualquier tercero, adherente simple o intervención obligada, tercero adherente, litisconsorcial, o bien la intervención obligada, que es otro supuesto, vamos a verlo ahora. Una vez que el juez lo tiene por presentado, deja de ser tercero y pasa a ser parte. A eso me refiero. ¿Está bien? No es tercero todo el proceso. Si se lo admite, es parte. Si no, directamente se rechaza su presentación, se dice, no, usted no tiene ningún tipo de interés, no se le hace lugar a su presentación como tercero, que puede pasar. Ahora, fíjense, en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que este se encontrare. ¿Qué les está queriendo decir el proceso? ¿Vieron que hablamos del proceso como una estructura que tiene diferentes etapas? Puede ser que este tercero aparezca en la etapa introductoria, o puede ser que este tercero aparezca en la etapa probatoria, o inclusive que aparezca luego dictado de la sentencia, cuando se apeló la sentencia, porque dice cualquier instancia. Por lo tanto, el tercero, yo le pregunto, ¿el tercero puede presentarse en segunda instancia? Sí. Cuando el recurso de apelación está tramitando. Sí, ¿por qué? Porque el Código Procesal, en el artículo 90, cuando nos habla de terceros, autoriza la presentación de este tercero voluntario, porque es el que se presenta voluntariamente, en cualquier instancia o etapa. ¿Está bien? Ahora, hay dos tipos de terceros, vimos. El ejemplo que acabamos de explicar, del inquilino que quiere hacer valer su derecho, en un proceso en donde puede llegar a reivindicarle el inmueble, ¿sí? Entonces ese inquilino dice en un momento, si no quiero que respeten mi contrato, por lo tanto solicito se me tenga presentado este expediente, para poder yo acreditarle a usted que más allá de lo que se está reivindicando, yo tengo un derecho de buena fe adquirido, y que quiero que sea oponible para cualquiera de las dos partes al momento de dictar sentencia. Lógicamente, este tercero se va a presentar adhiriéndose a la posición de la parte demandada. ¿Por qué? Porque él en realidad contrató con el demandado. ¿Sí? Al contratar con el demandado, bueno, entonces en ese caso, el alquiler, él se adhiere, acompaña al demandado durante el proceso para que este demandado no haga connivencia, ejerza todos sus derechos y deberes procesales. Entonces se adhiere a la pretensión del demandado. Más allá de que en la sentencia se considerará su situación. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, a esa figura se la conoce como tercero adherente simple. ¿Por qué? El inciso primero dice: acredite sumariamente que la sentencia pudiera afectar su interés propio. Ese es el adherente simple. Yo, en mi presentación, acompaño el contrato de locación, debidamente certificado, ofrezco prueba, y hago saber al señor juez que existe un contrato de locación, por lo tanto, el resultado de la sentencia puede afectarle. Tengo un interés. Y después va a decir, téngase por presentado, en la calidad de invocada, como adherente simple. Es importante hacer esta distinción porque tienen facultades distintas el adherente simple de la que le sigue, que sería el adherente litisconsorcial. El adherente litisconsorcial ya estamos en la situación de, podríamos llegar a estar en la situación de la Federación Argentina de Bomberos, porque les afecta directamente un derecho por ellos adquiridos. Y ese derecho por ellos adquirido está siendo sujeto a discusión en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por lo tanto, la Federación Argentina, la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, ya se quiere presentar acompañando como litisconsorte, como codemandado del Estado Nacional, para defender la constitucionalidad de esa ley.
Y ahí que el artículo o inciso segundo diga, según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado. ¿Por qué? Y la Federación Argentina, ante esta situación de discusión, bien podría haber iniciado una acción meramente declarativa para que se diga que esa norma es constitucional. Que no hay duda al respecto. ¿Sí? Frente a cualquier planteo, frente a cualquier situación. Digamos, eventualmente podría presentarse. O bien, para cumplir con una determinada, por ejemplo, que se ejecute o que se distribuya el dinero. ¿Puede reconvenir? Si es un proceso ordinario, sí puede reconvenir. Y depende de la etapa donde está. Vos me decís La federación. la federación. Depende de la etapa que ingresa. ¿Sí? Si estamos en la etapa, dentro de la etapa postulatoria o introductoria, demanda, se corre traslado a la contraria, ¿sí? Ahí me presento, solicito mi intervención como tercero. El juez dice, téngase presente como tercero, adherente litis consorcial, ¿sí? Cuando yo me presento, ahí mismo ya solicito la intervención del tercero. Una vez que me tienen por presentado, contesto demanda y reconvengo. O podría hacerlo en el mismo pedido de intervención del tercero. Que las aseguradoras no hayan tomado una acción meramente declarativa, que hayan iniciado un proceso ordinario. Claro. Igual, la acción meramente declarativa ingresa por un proceso ordinario. No puedes plantear una meramente declarativa con un proceso que no sea ordinario porque es una cuestión compleja de incertidumbre jurídica. Entonces necesitas sí o sí hacer ese planteo, ¿sí? Hablamos del tipo de pretensión, no del tipo de proceso. Hay pretensiones de condena y hay pretensiones meramente declarativas. Ambas pueden tramitar o deben tramitar en principio por el proceso ordinario, salvo que la situación tenga regulación especial, proceso especial, o proceso de ejecución, o bien que el juez le dé algún tipo de trámite en particular. Dentro de los conocimientos, le diga, bueno, el proceso es humanísimo, amparo entre particulares, por ejemplo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos que, según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio. Como en el proceso civil rige el principio dispositivo y la parte demanda a quien quiere, ¿sí? O lleva la pretensión ante quien quiere, bueno, nada obsta a que aquella persona que se vea afectada en su derecho sustancial, que también tenga algún interés, pueda presentarse y decir, no, yo quiero ingresar a este proceso como codemandado o como coactor. También, ¿sí? Como coactor. Otro supuesto de la adherente litis consorcial, obligaciones solidarias. O otro tipo de obligaciones indivisibles. En donde yo planteo la demanda contra el fiador directamente y se presenta el deudor también. Dice, no, un momento, yo también puedo estar, si bien está habilitada la acción directa contra el fiador, quiero presentarme en el proceso porque quiero hacer valer el derecho de defensa o cualquier circunstancia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, eso sería la intervención voluntaria. Pero también puede pasar lo que reza el artículo 94. Fíjense, ¿qué dice el artículo 94? A ver, léalo otro, como para cualquiera. A ver quién se anima. Artículo 94. Dale, arranca. El actor en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para poner excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto consideraren que la controversia es común. La citación se hará en la forma dispuesta por los artículos 3, 29 y siguientes. Perfecto. Entonces, fíjense, el actor en su escrito de demanda o el demandado dentro del plazo para contestar la moción de excepciones, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto considerar que la controversia es común. ¿Sí? Es decir, el conflicto del objeto involucra a varias personas, pero por ahí una de ellas es como la principal responsable. Entonces yo como actor digo, me demando a vos como principal responsable, pero solicito la citación de alguien que también es responsable accesoriamente en virtud de algún otro tipo de contrato. El ejemplo típico, te demando a vos
conductor y titular registral por demanda de daños y perjuicios. Pero como vos tenés una póliza de seguros, que es un contrato que tenés con tu compañía de seguros, yo no puedo demandar directamente a la compañía de seguros. La demando a través tuyo y la cito como tercero para que cumpla con esa obligación contractual que establece la ley de seguros en el artículo 118. Tienen una obligación legal de presentarse a estar a derecho en el marco del mismo proceso cuando son citados o en el marco de la vigencia de algún tipo de póliza de seguro por responsabilidad civil. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ahí vamos a la intervención obligada. ¿De quién? De un tercero que forma parte de la relación en un aspecto muy importante. No lo que tiene que ver con la causa del conflicto, pero sí lo que tiene que ver con el cobro de lo que estoy demandando, que es la indemnización. Hay un responsable contractual con el demandado que debe presentarse a derecho. Entonces demando a las partes y cito como tercero a la compañía de seguro. Por eso siempre la compañía de seguro se la cita como tercero. ¿Está bien? Puede suceder que no, que yo demando a las partes. La parte recibe el demandado, demando al titular registral y al conductor, y ellos citan como tercero a la compañía de seguros, porque no la citó el actor. Entonces ellos quieren que la compañía de seguros los asista y también les garantice su indemnidad, y para eso contrataron una póliza. Entonces, ¿quién lo cita? El demandado. ¿Cómo lo cita? Intervención obligada. ¿Por qué? Porque surge de una relación contractual que debe intervenir en cualquier tipo de conflicto vinculado con responsabilidad civil. Lo citan directamente. La citación puede darse por la parte actora o puede darse por la parte demandada. Por eso dice, el actor y el demandado, cualquiera de los dos, puede citar al proceso aquel que sea parte. También sucede, por ejemplo, cuando uno demanda al titular registral, pero no demanda al conductor. Entonces el titular registral, ¿qué va a hacer? Se cite al conductor. O puede suceder una situación que también se suele ver en tribunales, que es cuando hay choques múltiples. Entonces yo demando al conductor y al titular registral por el choque. ¿Por qué me chocaron? Me dañaron, me lastimaron. Perfecto. Comparece el demandado y cita como tercero a otro que lo chocó a él. No, mire señor juez, acá lo que pasó es que me chocaron a mí y con el impulso yo choqué de adelante y por eso se provocó este accidente. ¿Cómo lo cito a ese que me chocó? En los términos del artículo 94, intervención obligada, que venga a estar a derecho porque él participó de esa relación jurídica que es ahora objeto de controversia. ¿Me siguen? Una consulta. En este caso del titular registrable haya fallecido en ese accidente de tránsito, Sí. ¿no puede ser el tercero obligado los herederos también? Si falleció el titular registrable del vehículo en ese Sí, accidente. eventualmente puede ser, si no se presenta, si por ejemplo, en realidad uno cita a esa persona, si se informa que esa persona falleció, hay que citar a los herederos. Pero los herederos continúan la persona del causante, no es que cito a los herederos. No. Yo en realidad estoy citando a esa persona, como esa persona falleció, reviste la calidad de sustitutos naturales y universales sus herederos. ¿Por qué? Porque el patrimonio hereditario va a responder por ese crédito que se está reclamando. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver después, cuando hablemos de muerte de incapacidad. Yo tengo un amigo abogado que notificó una demanda y se le agarró un infarto y se murió demandando con el acto de notificación. Al día de hoy le seguimos dando, ¿no? Son tipos de tipo malo, son cosas que hace y él se queda re mal. Pero bueno, son circunstancias. Bueno, ahí que estaba notificado, bien, pero se notificó y falleció. ¿Qué sucede? ¿Hay una sucesión de sujetos procesales? ¿Cómo? ¿Hay una sucesión de sujetos Claro, procesales? claro, tiene que haber una sucesión procesal. Hay que citar a los herederos. Lo vamos a ver después. Aunque ya se notificó. Aunque ya se notificó. Lo que tiene que hacer el abogado, quien se presente, es pedir la suspensión del proceso, acompañar el certificado de defunción, y decir que se citen a los herederos. El juez va a disponer la citación de los herederos. Si los herederos no comparecen o no se los identifica.
seguirá el juicio en su rebeldía, si están citados. Si no están citados y no se los identifica, no se sabe dónde están, pues entonces ahí sí se designará un defensor oficial por el fallecido. ¿Para quién? Para, de alguna manera, defender los derechos de los posibles herederos que pueda tener esa persona. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un recreo ahora. ¿Sí? Ya hablamos de terceros, adherente simple, adherente consorcial, intervención obligada. Después vamos a hablar conceptualmente de la tercería de dominio, más que nada para que ustedes entiendan, una cosa es el tercero, otra cosa es la tercería. ¿Sí? Son dos institutos distintos. Bien, la tercería es otro proceso, es un proceso distinto. Es un proceso aparte. Entonces, lo voy a dar conceptualmente, para así ya después nos metemos más en parte y demás. Pero descanse un poquito.